Bienvenidos a la sesión número 5 de matemática, cuyo título utilizamos las medidas de tendencia central para datos agrupados en diversas situaciones. Bien, también lo pueden encontrar en la plataforma web de la semana número 13. La competencia de esta sesión resuelve problemas de gestión de datos y incertidumbre. A propósito, representamos las características de la muestra de una población mediante el estudio de variables cuantitativas con medidas de tendencia central como la media, y seleccionamos procedimientos para determinar e interpretar la media para un conjunto de datos agrupados, para lo cual recordemos la medida de tendencia central, ¿no? Es resumir información del conjunto de datos numéricos. Está la moda, la media, la mediana. En esta ocasión vamos a utilizar para datos agrupados. A ver, una situación problemática para entender la medida de tendencia central. Las edades de un grupo de deportistas fueron agrupadas tal como muestra la tabla. Calcula la edad promedio, moda y mediana de este grupo de personas. Bien, entonces está la tabla, los datos, ahí está el intervalo, tenemos marca de clase, tenemos la frecuencia. La media aritmética para datos agrupados se utiliza esta fórmula. Mira. Donde ahí están los datos, media o promedio, marca de clase, frecuencia absoluta, número de datos. Para lo cual necesitamos multiplicar, según la fórmula indica, multiplicar la marca de clase y la frecuencia absoluta. Bien, entonces ahí está, ¿no? Y la suma de toda esta multiplicación es 772. Entonces reemplazamos en la fórmula y obtenemos la media aritmética o promedio 19,3. Así se obtiene entonces la media. La moda de esa misma tabla. Lo primero que hacemos es ubicar el intervalo que tiene la mayor frecuencia, denominándose a esta clase modal. Y esta es la fórmula para hallar la moda. Los datos, límite inferior, diferencia de frecuencias absolutas entre la clase modal y premodal, diferencia de frecuencias absolutas entre la clase modal y postmodal, y amplitud de clase. La misma tabla de la situación anterior. Ubicación de la mayor frecuencia, como dijimos al principio, es 12. Entonces, una vez que ya ubicamos, podemos ya obtener los datos. Límite inferior, ahí está, 18. Y esta diferencia es 2, ¿no? 12 menos 10. La otra diferencia 12 menos 9. El post, ahí está, 3. Y la amplitud es 4, ¿no? ¿Por qué la amplitud va de 4 en 4 el intervalo? Miren. Entonces, reemplazamos la fórmula respectiva y obtenemos 19,6, que es la moda. Ahora obtenemos la mediana de esa misma tabla. Está la fórmula, límite inferior, número total de frecuencias, amplitud de clase, frecuencia acumulada menor o la anterior y frecuencia absoluta de la clase mediana. Esta es la tabla. Bien, lo primero para esto hallamos la frecuencia acumulada. Miren, ahí está, así se obtiene sumando en forma diagonal, ¿no? O en L. Ubicamos n sobre 2 en la frecuencia acumulada. Ahí está, miren. Este número ubicamos en la frecuencia acumulada. Si no está, entonces consideramos el inmediato superior. A ver, el inmediato superior del número 20 es 28. Entonces, una vez ubicado, podemos ya obtener los datos. Límite inferior 18. N sobre 2 es 20. Amplitud 4. La frecuencia acumulada menor 16 y la frecuencia absoluta de la clase mediana es 12. Y luego ubicamos en la fórmula y obtenemos la mediana 19,3. Entonces, así se obtiene, miren, la medida de tendencia central.
Bien, esta situación problemática está en tu cuaderno de trabajo. Evaluamos la atención al cliente. Un banco solo dispone de dos ventanillas para obtener al público. Se busca evaluar la eficiencia de la atención, para lo cual se registra el tiempo que invierte cada cliente desde que ingresa al banco, hace la cola y es atendido en una de las ventanillas. Los datos se representan en la siguiente tabla. Bien, ahí está la tabla, ventanilla 1, ventanilla 2. Estas son las frecuencias, ¿no? Las frecuencias absolutas. Entonces, nos piden cuál es el tiempo promedio que demora el cliente en la ventanilla 1. Y asimismo, cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2. Y la número 3, ¿a qué conclusión llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia en la atención al público? Entonces, recordar entonces la frecuencia de cada ventanilla. Lo primero es calcular los valores de la marca de clase utilizando esta expresión, ¿no? La marca de clase. Luego, calcular los valores del producto de la marca de clase y la frecuencia absoluta. Hemos utilizado esa fórmula anteriormente. Vamos a retomarlo. Entonces, ahí están los intervalos. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Acá está la fórmula, ¿no? Recalcamos, ¿no? Se suma límite inferior más límite superior se divide entre 2. Y ahí están los resultados. Miren. La frecuencia de la ventanilla 1, ya este dato hemos tenido. Y la multiplicación de la marca de clase y la frecuencia absoluta, ¿no? Ahí está entonces, mira el resultado de cada uno de ellos y la suma total. Y entonces la media obtenemos reemplazando 43,7. ¿Qué significa? Que el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1 es 43,7 minutos. Ahí está entonces la pregunta número 1. Ahora la pregunta número 2, ¿no? Lo mismo, hallamos la marca de clase, ahí está la fórmula y obtenemos. Miren. La frecuencia de la ventanilla 2, eso también ya hemos tenido este dato. Luego la multiplicación de la marca de clase y frecuencia absoluta. Ahí está el resultado. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos como resultado 25,5. ¿Qué quiere decir o qué significa? El tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2 es de 25,5 minutos. Está la respuesta de la pregunta 2. En la pregunta 3, ¿qué conclusiones podemos obtener? A ver, en la ventanilla 1, sumamos la frecuencia, 12 más 6 da 28 de 90 clientes, que es 31%, espera una hora o más, ¿no? Si sabemos que el intervalo está en tiempo de minutos, miren, entonces, mira, ¿no? 31% de clientes espera una hora más. Ahí está, miren. Otra conclusión en la tabla número 2 podemos obtener, ¿no? Como está en minutos, 7 obtenemos sumando y llegamos a la conclusión 12% esperan una hora a más. Ahí está, miren. ¿No? Y así podemos llegar a varias conclusiones observando la tabla, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta de la situación problemática. Situación problemática número 2. Una distribuidora de artefactos eléctricos tiene 5 tiendas, A, B, C, D y E. Las ventas de cada tienda en el verano en miles de soles. Se muestra en la siguiente tabla, la cual tiene algunas casillas sin información para que lo completes. Se incluyen además los promedios por tienda y por mes. Ahí está, efectivamente. Ahí está, miren. Hay columnas que no tienen datos y otras sí tienen. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuánto vendió la tienda D en febrero? Observamos la tabla. La tienda D en febrero. Acá está, mira, ven, ¿no? 32. Como está en miles, entonces 32.000 es lo que vendió la tienda D en el mes de febrero. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia en ventas entre la tienda que más vendió en el verano y la que menos vendió?
para lo cual necesitamos llenar las casillas que están en blanco, ¿no? Con todos esos datos. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la venta de la tienda B en el mes de marzo, la B. Entonces, sumamos la venta de enero, febrero, marzo, reemplazando datos. Marzo no tenemos, lo tomamos como incógnita, ¿no? Y el promedio sí tenemos es 39. Haciendo las operaciones obtenemos 50. Ahí está, y reemplazamos. Ahora llegamos al cálculo de la venta de la tienda E en el mes de febrero, para lo cual también sumamos venta de enero, más venta de febrero, más venta de marzo. ¿No? Reemplazando datos, tenemos que ir a la venta que se hizo en febrero. Ese va a ser nuestra incógnita. Y el promedio es 55. Ese dato también obtenemos. Haciendo la operación, obtenemos 47. Y reemplazamos en las casillas que están en blanco. Y cálculo de la venta de la tienda C en el mes de febrero, que está en blanco. El mismo procedimiento, venta de la A, venta de la B, venta de la C y venta de la D. Venta de la E. Ahí estamos a trabajar con esta columna, miren. El promedio es 37. La incógnita es de la venta C. Acá está, en el mes de febrero. Entonces, haciendo las operaciones obtenemos 26. Reemplazamos. Miren, ya hemos obtenido ya los datos, solamente nos falta de la tienda C en lo que es promedio. Y el promedio obtenemos sumando y dividiendo entre 3, ¿no? Y 29. Ahí está. Entonces nos piden la diferencia, ¿no? De la menor venta y mayor venta. Ahí está, ubicamos, miren, ubicamos. Y luego hacemos la resta, es 34. De miles, 34.000. Sería la respuesta. Situación problemática número 3. Un estudiante de una universidad en uno de sus cursos debe rendir 5 prácticas, un examen parcial y un examen final. El siguiente cuadro muestra el puntaje de sus 5 prácticas y de su examen parcial. Bien, ahí está, nos falta el examen final entonces. El puntaje final del curso se obtiene asignando ciertos pesos al promedio de prácticas, al examen parcial y al examen final. Estos pesos son 40%, 30% y 30% respectivamente. La pregunta, ¿cuál debe ser el puntaje mínimo que debe obtener el estudiante en el examen final para que el puntaje final del curso sea por lo menos 15? Bien, entonces es importante los datos que nos proporciona. Lo primero, las 3 notas aportan el puntaje final con diferentes pesos de acuerdo con su importancia. Así dice la situación, ¿no? Promedio de prácticas es el 40%. Examen parcial es el 30% y examen final 30% también. 2. Realizo la suma de las prácticas y calculo el promedio de los puntajes. Bien, entonces ahí está promedio de las prácticas. Acuérdense, hay 5 prácticas. Y voy a obtener, miren, reemplazando los datos, ¿no? 12, 14, 11, 12, 6 y dividido entre 5 obtengo 12 como promedio de prácticas. ¿Perdón? 3. Por condición, el puntaje final del curso debe ser por lo menos 15, dice, ¿no? Expresa el puntaje final. Ahí está, miren, el puntaje final debe ser mayor o igual que 15. Y el puntaje final mínimo, 15. Bien, entonces, recordando siempre que el 40% representa el promedio de prácticas, el 30% del examen parcial y 30% del examen final, ¿no? Eso lo dividimos entre 100 y debe dar como resultado 15. Entonces, reemplazando los datos que tenemos hasta el momento. Miren, acabamos de obtener, ¿no? El promedio de prácticas, que está 12. El examen parcial es 16, ahí está. Y nos faltaría el examen final, que lo vamos a poner X como incógnita. Todo eso dividido entre 100 y debe dar como 15.
Resolviendo, resolviendo, ¿no? De esta manera, y despejando x, obtenemos 18. Bien, entonces, la nota mínima en el examen final debe ser 18 para tener como mínimo un puntaje final de 15. ¿Ya ves? Así hemos obtenido el resultado. ¿De acuerdo? Entonces es importante utilizar los datos que se proporcionan en la situación problemática. Entonces, tu reto a resolver esta situación problemática propuestos son dos. La primera es hallar la media y la segunda la moda y mediana. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.